Sí, doctora Raquel Torres, hoy vamos a estar compartiendo un grupo de fármacos muy utilizados en la medicina. Estamos hablando de los antituberculosos. Bueno, haciendo un poquito de memoria, ¿qué es la tuberculosis? Bueno, la tuberculosis es producida por el Mycobacterium tuberculosis, que es la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, en la mayoría de los casos transmitida por el bacilo de Koch, que es un aerobio acidófilo, que es inmóvil y no esperulado, que tiene una pared muy rica en lípidos y una velocidad de crecimiento de 18 horas aproximadamente, y se caracteriza la infección por la presencia de nódulos caseosos. Se calcula que 1/3 de la población mundial padece tuberculosis en el año, y en América se reportan 225.000 casos en el año, y en Paraguay un promedio de 2.000 casos año. ¿Cómo se produce la infección? La aspiración de los bacilos que están contenidos en las gotitas de flush que proceden de enfermos. Anteriormente era por el consumo de la leche no cocinada, no pasteurizada, pero eso ha disminuido gracias a este proceso. Recordemos, en la evolución de la patogenia hay una primoinfección de la enfermedad, puede haber también una tuberculosis primaria, posprimaria y formas extrapulmonares. Se habla también que por el polimorfismo que puede presentar la tuberculosis, se la considera la gran simuladora de la medicina interna, una de las grandes simuladoras al menos, que puede incluso presentarse con un síndrome febril prolongado. Con respecto a la bacteriemia, podemos encontrar complicaciones que pueden estar a nivel local, en pleuresías, a nivel segmentario, compresión y perforación incluso de bronquiales, la TBC primaria progresiva, formas sistémicas, la forma miliar, la meningia, osteoarticular y complicaciones incluso renales, que van progresando en el correr del tiempo dentro del primero, incluso llegando a 3 años de infección. La tuberculosis se puede prevenir. ¿Cómo se puede prevenir? Con la vacunación, con la vacuna BCG, que es una suspensión de Mycobacterium bovis, que son vivos atenuados, que conservan la capacidad inmunogénica. Protege frente a las formas graves de la tuberculosis. Se lo aplica por vía intradérmica y es una dosis única administrada entre los 0 y 4 años de edad, con prioridad sobre todo en los recién nacidos dentro de los 28 días, y la forma comercial viene en dosis de 10 dosis, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Eliminación rápida de los bacilos, prevención de recaídas, eventualmente pacientes que anteriormente no fueron vacunados, impedir la infección en personas en contacto con enfermos, eventualmente como quimioterapia preventiva, impedir la propagación de la infección. Y debemos saber que el tratamiento básico de la tuberculosis es un tratamiento largo, mínimamente de 6 meses, y dependiendo de qué sector está infectado, es decir, si tenemos solamente un compromiso pulmonar o ya tenemos un compromiso extrapulmonar, podemos llegar a tratamiento de incluso 9 meses. Tenemos drogas de uso corriente en el tratamiento de la tuberculosis. Las llamadas de primera línea como la isoniazida, la rifampicina, el etambutol, la piracinamida, la streptomicina, y drogas de segunda línea como la micacina, la moxifloxacina, la capreomicina, etionamida, cicloserina, entre otros. La isoniazida es el mejor antimicobacteriano, es eficaz frente al Mycobacterium tuberculosis, es un bactericida cuando están en fase de crecimiento. Sin embargo, cuando el Mycobacterium está en reposo, es un bacteriostático. Con respecto a su mecanismo de acción, inhibe la síntesis específica de los ácidos micólicos, tiene una biodisponibilidad, se absorbe bien por vía oral, biodisponibilidad alta del 90%, en forma parenteral puede ser administrado en casos críticos, se distribuye por todos los tejidos, pasa al líquido cefalorraquídeo, pasa a la leche materna y la placenta. Tiene una unión proteica importante, tiene una metabolización hepática por acetiladores, ¿verdad? Se elimina a nivel renal. Con respecto a la utilización de la isoniazida, lo hacemos como profilaxis y tratamiento de la tuberculosis, combinado con otros antituberculosos obviamente, así también en el tratamiento de la meningitis tuberculosis en infecciones por micobacterias atípicas. ¿Cuáles son las reacciones adversas que puede presentar? Hepatitis, neuritis periférica. ¿Dónde está contraindicado? Bueno, disfunciones hepáticas y renales, enfermedades convulsivas en el alcoholismo activo o no tratado eventualmente. La rifampicina, que es un bactericida
que actúa en formas intra y extracelulares del Mycobacterium. Es un fármaco semisintético, tiene un amplio espectro, actúa contra casi todos los Mycobacterium. Tuberculosis, Bovi, Kansai, Leprae, actúa también contra Staphylococcus aureus, Lanicea meningitidis, Legionella, Haemophilus influenza, Escherichia coli, Pseudomonas, Proteus y Klebsiella. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Se fija la subunidad beta de la ARN polimerasa, que depende del ADN de las bacterias, en este caso de la micobacteria específicamente, y con respecto a su farmacocinética se absorbe a nivel gastrointestinal, pasa por todos los líquidos corporales, tiene una biodisponibilidad alta, pasa a la placenta. Tiene una alta unión proteica, el alimento interfiere con su velocidad e intensidad de absorción, tiene una metabolización hepática, es un inductor enzimático y se elimina por vía renal y biliar, pero principalmente biliar. En cuanto a sus indicaciones, obviamente en el tratamiento de la tuberculosis, en la profilaxis de la meningitis por Neisseria meningitidis. Reacciones adversas: hepatitis, molestias digestivas, escalofríos, fiebre, cefaleas, dolor muscular, hematuria, prurito y enrojecimiento de la piel. Algo muy importante y particular de la rifampicina es que colorea la orina, las lágrimas, el sudor y la saliva. Por eso debemos avisarle a nuestro paciente que eventualmente cuando está consumiendo la rifampicina la orina puede cambiar de color para que el paciente no se asuste. ¿En quiénes estaría contraindicado? Pacientes con hepatopatías crónicas, disfunción hepática y en el alcoholismo. El etambutol es un bacteriostático, un micobacteria en fase de crecimiento específicamente, inhibe la síntesis de ARN u otro material intracelular. Con respecto a su farmacocinética, es de amplia distribución, se absorbe por vía oral, no pasa en líquido cefalorraquídeo, una biodisponibilidad de 80%, baja unión proteica y se metaboliza a nivel hepático, donde utilizamos obviamente en la tuberculosis, en la meningitis tuberculosa y en otras infecciones por micobacterias atípicas. Con respecto a las reacciones adversas que podemos encontrar, la hipersensibilidad, neuritis retrovulvar, hiperuricemia, entre otras. ¿Cuáles precauciones tenemos que tener? Pasa la placenta y la leche materna eventualmente podemos no utilizar. ¿Y en quién está contraindicado? En la gota, en la disfunción renal y en la neuritis óptica. La streptomicina, que es un aminoglucósido bactericida de espectro mediano, es antibacilar de baja potencia. Se une a la subunidad 30S de los ribosomas bacterianos. Con respecto a su farmacocinética intramuscular, actúa únicamente en el espacio extracelular, principalmente en las adyacencias del material caseoso y en parte de las cavidades. Pasa a la placenta, tiene baja unión proteica, no se metaboliza, se excreta a nivel renal y también biliar. Indicaciones: tuberculosis, profilaxis de endocarditis bacteriana, tratamiento de la brucelosis y el granuloma inguinal. Con respecto a las reacciones adversas que podemos presentar, tenemos la necrosis tubular renal, ototoxicidad, bloqueo muscular e hipersensibilidad. La piracinamida, que es un tuberculicida en medio ácido, por lo cual son eficaces frente a bacilos de localización intracelular. Se desconoce su mecanismo de acción. Se absorbe bien por vía oral, penetra el líquido cefalorraquídeo y tiene una eliminación renal. Es hepatotóxico, es hiperuricemiante y también está contraindicado en la hepatitis activa, en disfunción hepática y en la gota. Con respecto a la dosis de las drogas de segunda línea, simplemente para conocer un poquito de ellas, siempre se ajusta a kilopeso del paciente. Las principales reacciones adversas que podemos tener con este grupo de fármacos, para resaltar las más importantes: la isoniazida, hepatitis y neuropatía periférica, la piracinamida, también hepatitis, reacciones cutáneas, artralgias, crisis de gota, la streptomicina, toxicidad vestibular y auditiva, nefrotoxicidad, parestesias peribucales, erupciones cutáneas, también toxicidad hematológica. La etionamida, trastornos gastrointestinales, pirosis, hipersalivación. La ciprofloxacina, trastornos gastrointestinales, insomnio, cefalea y reacciones cutáneas. Y la clofamicimina, hiperpigmentación de la piel, obstrucción intestinal y hemorragia digestiva, dentro de sus efectos adversos más importantes. Para recordar, observar siempre al paciente, las manifestaciones. La mayoría de este grupo de fármacos dijimos que pueden tener metabolización hepática y eventualmente sus efectos adversos presentarse con esas complicaciones. No solamente vemos un aumento del tamaño del hígado, sino también el cambio de coloración de la piel y mucosas,
la esclerótica que se torna amarillenta, la piel también se torna un tinte amarillento o ictérico, y eventualmente algunas reacciones de hipersensibilidad o incluso despertar una enfermedad tipo lupus en algunos pacientes. ¿Cómo se trata la tuberculosis? Bueno, dijimos que era un tratamiento largo y según la categoría en la cual está nuestro paciente va a variar nuestro esquema de tratamiento. Cuando es un caso reciente, un debut, un nuevo caso de tuberculosis, específicamente pulmonar, con baciloscopía positiva, o pacientes que tengan formas graves de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, se habla de una categoría 1, en la cual tenemos un tratamiento de 2 meses con 4 drogas y 4 meses con 2 drogas. ¿Cuáles son esas drogas? Isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Y 4 meses con las 2 básicas de isoniazida y rifampicina. Aquí tenemos las dosis diarias de cada uno de esos fármacos. Se habla de una categoría 2, pacientes que tuvieron una recaída, fracaso en el tratamiento, un reingreso de abandono, ¿verdad? Paciente que empezó el tratamiento y dejó a la mitad o en algún momento de los 6 meses que tendría que haber sido para la categoría 1 o de la categoría 3 eventualmente, donde cual tenemos una baciloscopía positiva, ¿verdad? O reingresos de abandonos con categoría 2 de nuestro mismo caso. Se usa con baciloscopía también negativa. Se usa el tratamiento de 5 meses con 5 drogas, 1 mes con 4 drogas y 5 meses con 3 drogas. Las básicas siempre: isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, y 1 mes con la básica de esos, ¿verdad? Y finalmente 5 meses con isoniazida, rifampicina y etambutol. Categoría 3, en las cuales tenemos 2 meses con 3 drogas y 4 meses con 2 drogas. ¿En quiénes? Pacientes con tuberculosis pulmonar con baciloscopía negativa y afección parenquimatosa limitada, o una extrapulmonar que no es grave, o distintas formas clínicas incluidas en la categoría 1, por ejemplo. Ahí hacemos entonces 2 meses con 3 fármacos, las mismas dosis están mencionadas aquí, y 4 meses con nuestras drogas estándar. Sería 1 mes más del tratamiento básico. Y hablamos de categoría 4 o la tuberculosis crónica. En la mayoría de estos pacientes ya hubo una resistencia, fueron pacientes que hayan abandonado en algún momento alguno de los esquemas de tratamiento y ya tienen resistencia a 1 o más fármacos. Y la recomendación es hacer un cultivo con la prueba de sensibilidad para, según el antibiograma, hacer un tratamiento específico e individualizado. Ahí ya no hay caso de hacer un esquema estándar, hay que hacer un tratamiento particular, individualizado para cada paciente. Por eso es muy importante que insistamos a los pacientes que están con tratamiento de esta enfermedad en particular, el tomar diariamente el grupo de fármacos que le toca, ¿verdad? De hecho, existe una campaña nacional en la cual al paciente se le da el tratamiento por mes y pasa generalmente un representante del Ministerio de Salud a verificar la toma del paciente, incluso en su presencia. Ahora, por tiempo de la pandemia, no sé cómo estará eso, pero la idea es que el paciente cumpla con su tratamiento, porque si llegamos a esta fase 4 con la resistencia, se nos complica el tratamiento. Lo mismo para el caso del HIV, ¿verdad? Donde podemos tener asociadas otras patologías, también puede haber resistencia o multiresistencia. Durante el embarazo, en una embarazada con tuberculosis activa, reciben los mismos medicamentos utilizados, excepto la streptomicina. Es el único fármaco que no lo indicamos. Y eventualmente en los lactantes o recién nacidos que han nacido, se hace profilaxis con isoniazida, dosis kilopeso al peso de nacimiento, y la vacunación con la BCG dentro del mes de nacimiento. Bueno, eso es todo. Espero que hayan tenido una buena jornada, y cualquier pregunta pueden dejarme en la página de el YouTube o eventualmente también en Educa. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias.